Hay un texto hermoso en el libro de Jeremías que declara: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. En esta tarde esperamos comer la palabra de Dios y que esa palabra pueda producir gozo en nuestros corazones. A través de esta noche estaremos hablando acerca de la necesidad que el pueblo de Dios tiene de salir de las ciudades. Hay tres razones que la palabra de Dios y el Espíritu de profecía presentan acerca de este punto. Pero antes de hablarles de eso, quisiera mostrarles cómo se está desenvolviendo el panorama profético en nuestros días. Y quiero mostrarles por lo menos dos eventos que se están desarrollando en nuestros días y que son el cumplimiento profético de la fase final de la historia de este mundo. El primero de ellos, vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versos del 1 al 11. Vamos a leer rápidamente el texto y vamos a explicar un detalle que tiene que ver con el cumplimiento de una profecía, es decir, en el curso de una profecía en cumplimiento. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 3: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este texto es el que está en el desarrollo de cumplimiento en nuestros días. Y voy a explicarles por qué. Mas vosotros, hermanos, verso 4, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo da una profecía que va a cumplirse y que es una señal que nos va a indicar cuán cerca estamos de su venida. Por eso declara: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y el amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos. Y este es uno de los aspectos hermosos. Quiero que en esta noche no salgamos preocupados, sino más bien llenos de ánimo, llenos de gozo, sabiendo que pronto el encuentro con Cristo será una realidad. Por lo tanto, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien. En el verso 3 está el punto clave que el apóstol Pablo habla como una señal que debemos estar atentos y saber que su venida está muy cerca. Dice la palabra de Dios
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol Pablo está enseñando que el mundo llegará a un momento en que todos van a poder firmar la paz. Van a llegar a acuerdos para que esa paz pueda llegar a ser una realidad. Pero dice que cuando eso llegue, vendrá destrucción repentina. Es decir, Cristo vendrá. ¿Por qué decimos que esta profecía está en cumplimiento? Es decir, se está desarrollando actualmente esta profecía. Para que haya paz y para que pueda firmarse una paz, se necesita que todos estén en las mismas condiciones. Si hay uno que está superior a los demás, nunca habrá una firma de paz. No sé si van captando la idea. Es decir, que cuando hay una hegemonía por sobre todos los demás, nunca va a haber una firma de paz, porque hay superioridad. Pero ¿qué está ocurriendo hoy? En las últimas décadas hemos visto a los Estados Unidos de Norteamérica como una superpotencia mundial. Pero ¿qué está ocurriendo en nuestros días? La Unión China-Rusia están haciendo frente y están bajando la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo. Algunos podrían decir, bueno, ¿por qué Estados Unidos no ha conquistado Venezuela? Si es la superpotencia y puede. Bueno, ya está China y Rusia ahí y todavía no ha conquistado Venezuela. Tiene límites ahora. Tiene que negociar todos estos aspectos. ¿Qué es lo que estamos viendo? La pérdida de la hegemonía mundial de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese es un cumplimiento profético. Porque cuando los países y las potencias del mundo puedan negociar, van a negociar porque están en el mismo nivel. Entonces es una profecía en curso que se está desarrollando en nuestros días. Queremos ver otra profecía que está en curso. Apocalipsis capítulo 13. No sé si captaron la idea, hermanos, lo que estamos tratando de demarcar. Es decir, que para que las potencias del mundo, los países, puedan firmar la paz, todos tienen que estar en iguales condiciones. Es la única forma como se puede llegar a un acuerdo y firmar todos. Mientras haya uno superior sobre los demás, nunca habrá paz y nunca se va a firmar ningún acuerdo. Pero cuando todos estén en el mismo nivel, entonces habrá firma de paz, habrá negociación. Entonces es un cumplimiento profético que está en curso y estamos viendo la pérdida de la hegemonía mundial de Estados Unidos como la superpotencia, y ahora hay potencias que están frenando esa hegemonía. ¿Y ahora qué tienen que hacer las potencias? Negociación. Y en esos términos están. En nuestros días tenemos en curso ya una reunión del G7, 7 potencias reunidas para negociar y ver el destino del mundo. Y todos esos elementos están en curso, es decir, están en cumplimiento. Apocalipsis capítulo 13 es un
capítulo que tampoco se ha terminado. Apocalipsis capítulo 13 también es un capítulo que está en cumplimiento todavía. Y la parte que no se ha cumplido de Apocalipsis 13 es la última parte que hemos leído en nuestra lectura bíblica. Verso 16: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Noten ustedes qué es lo que está presentando la palabra de Dios: que el mundo llegará a tener un control financiero. Y aquí vienen los aspectos de una profecía en curso, una profecía en cumplimiento. ¿Sabían ustedes que los expertos en economía están vislumbrando la caída del dólar? La burbuja, dicen, está por colapsar. Y la economía del dólar, y el dólar principalmente, está siendo atacado para hacerlo colapsar. Principalmente dos potencias, China y Rusia. De hecho, estas dos potencias ya están negociando sin dólar, están negociando en sus propias monedas. Y hay otros países como Irán y otros países que también ya comienzan a negociar en sus propias monedas. Es decir, el dólar está dejando de ser la divisa mundial. Pero esto también está desencadenando que vamos hacia el cumplimiento de esta profecía que estamos leyendo en Apocalipsis 13. Los países o las grandes potencias, principalmente el sistema bancario, está diseñando un sistema de control a través de una moneda electrónica. Y de hecho ya hay la creación como el Bitcoin y otras monedas. China ya creó su moneda, su propia moneda electrónica. Rusia también ya creó su propia moneda electrónica. Pero aquí viene lo interesante. Estados Unidos, uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos, es el JP Morgan. Este banco ya vislumbra la caída del dólar y ya creó también su propia moneda electrónica. Es decir, que los países se están preparando con monedas electrónicas al colapsar el dólar. México ya se está hablando de moneda electrónica. Y lo sorprendente es que aún en nuestro país el presidente Nayib Bukele ya está hablando también de moneda electrónica. Es decir, en todas partes, en Venezuela ya hay también el petro, que es una moneda electrónica. De tal manera que muchos países ya están vislumbrando monedas electrónicas. Y las están presentando como la gran solución y la alternativa a la evasión fiscal, al lavado de dinero. Lo presentan como la panacea, lo que puede resolver el problema, la pobreza y todos los aspectos que tienen que ver con él. Pero nunca presentan el verdadero trasfondo. El verdadero trasfondo de las monedas electrónicas es el control mundial, donde la Biblia declara que habrá un sistema que va a controlar el que compra y el que vende. Solamente a través de monedas electrónicas puede tenerse un control sobre todo.
porque cuando ya no haya moneda, entonces tendremos que usar los sistemas electrónicos. En México estaba leyendo que se va a instalar en los teléfonos el programa para hacer las transacciones comerciales. Ya como todo mundo usa celulares, todo podremos comprar, vender a través del celular. Solo hay un número, un código, y entonces podremos hacer transacciones comerciales sin dinero. Pero ¿qué ocurre? El sistema, el gobierno mismo podrá controlar qué hacemos con nuestro dinero. ¿Cuánto dinero tenemos en el banco? El gobierno podrá saberlo. ¿En qué gastamos nuestro dinero? El sistema también lo podrá saber. Y podrá limitarnos qué comprar o qué vender en su momento. En fin, es una profecía en curso. Estamos por terminar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El capítulo 13 no tiene ley dominical, es decir, no está ahí la ley dominical. Una vez se tenga un control monetario mundial, entonces sí podremos estar hablando del desarrollo de una ley dominical. Es decir, noten que una ley dominical no puede venir sin que antes haya un control monetario. Es decir, un sistema que pueda controlar todas las transacciones. Entonces no podemos hablar de ley dominical sin que antes venga este sistema. Pero cuando tengamos ya este sistema, entonces podemos estar hablando que la ley dominical estará a las puertas. Y ciertamente, una vez se cumpla Apocalipsis 13, va a comenzar a desarrollarse Apocalipsis 17. Porque en Apocalipsis 17 sí está ley dominical. Muy bien, aunque no es el tema hablar de estas cosas, pero quiero mostrarles el tiempo en el que estamos viviendo. Es decir, que las profecías ya están en curso, están desarrollándose ya para su cumplimiento. Y ahora entonces, basado en estos dos aspectos, vamos a hablar acerca del principio de salir de las ciudades. Hay tres razones por las cuales el pueblo de Dios deberá salir de las ciudades. Y eso es lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Mensajes Selectos, tomo 2, página 161. Una cita hermosa de la sierva de Dios. Dice lo siguiente: una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. ¿A qué hace relación la sierva de Dios? A Apocalipsis 13. Es decir, el primer principio para buscar el campo es por subsistencia. Cuando estos sistemas se coloquen ya un control exhaustivo y no podamos comprar ni vender, y el pueblo de Dios en las ciudades, ¿qué va a hacer? Se va a morir de hambre, ¿verdad? Entonces en la sabiduría divina, Dios dice, hay que salir. Allá, aunque no tengan dinero, pero van a poder cultivar sus alimentos y entonces van a poder sobrevivir al sistema. Noten ustedes que en la Biblia Dios se está adelantando a todos los detalles y nos está preparando como iglesia. Por eso dice que nosotros somos del día, no de las tinieblas. Es decir, sabemos qué es lo que viene y debemos prepararnos. Ya Dios nos da las indicaciones y los pasos que debemos seguir para ello. Entonces, una de las razones que Dios coloca
para salir de las ciudades es por provisión de alimento. Cuando estos sistemas se vuelvan hostiles, el pueblo de Dios podrá cultivar sus propios alimentos. Y no lo podremos hacer en las ciudades, ¿verdad? Todo de cemento. Así es que tendremos que salir al campo para poder tener nuestras subsistencias. Otra cita que presenta la sierva de Dios en relación a salir de las ciudades es porque los juicios de Dios van a comenzar a caer sobre las ciudades. La siguiente cita dice lo siguiente: salir de las ciudades, salir de las ciudades. Noten el énfasis que hace la sierva de Dios en relación a él. Este es el mensaje que el Señor me ha estado dando. Se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. Debemos trazar planes sabios. Noten ustedes que la sierva de Dios hace un detalle interesante. No debemos salir apresuradamente y sin planificación. Ella, su recomendación es que debemos trazar planes con sabiduría para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en estos lugares. Vivió en Herald del 5 de julio de 1906. El segundo principio, ¿por qué debemos abandonar las ciudades? Es por proteger a nuestros hijos. El primero era por provisiones. Y el segundo aspecto que presenta la sierva de Dios es para preservar a nuestros hijos. Y esto también es hermoso. ¿Saben ustedes? Cuando yo estaba en esta iglesia, hace 19 años, yo comencé a estudiar estos temas. Y yo tenía a mi hijo que venía creciendo y tenía 6 años. Y entonces me comenzó la preocupación. Mi hijo va para arriba, va creciendo, y quizás si lo pongo a estudiar en la ciudad, va a ser difícil que después yo, en una edad posterior, yo lo saque y lo lleve al campo. Quizás se va a oponer, quizás me va a armar una situación difícil, porque se habría adaptado a la ciudad ya y vivir en ella. Y entonces yo oré al Señor. Y saben ustedes que ya había hecho planes anteriores, había comprado un terrenito en Sonsonate y había comenzado a construir una casita, un cuartito. Eso es todo lo que yo había construido, pero no estaba terminado. Y el año lectivo estaba por iniciar. Y yo hablando con el Señor le digo: Señor, este es el tiempo. No estoy preparado totalmente, pero este es el momento de salir. Así es que mi esposa trabajaba aquí en el Colegio Central de San Salvador y entonces decidimos salir y nos fuimos a Sonsonate. De hecho, no pude llegar a vivir a mi casa porque no la había terminado. Y entonces estuvimos viviendo con los suegros como 6 meses todavía, mientras terminaba. Y mi hijo comenzó a estudiar en la escuela del cantoncito donde
vivimos. Ahí estudió 2 años. Pero lo interesante es que después de 19 años, yo veo la respuesta de Dios. Un joven que gracias a Dios todavía es obediente, está sirviéndole al Señor, le fue fiel en la universidad, acaba de graduarse en el mes de abril, nunca estudió un sábado, ni vino a exámenes el sábado. Es decir, un joven que llegó a tener convicciones, sigue manteniendo el régimen pro salud, todavía a estas alturas. Y entonces, cuando yo veo eso, digo yo, valió la pena. Pero hubo sacrificios. Mi esposa, como nos fuimos rápido, ese año mi esposa no trabajó, así es que yo tuve que sostener toda la casa. Entonces, no fueron momentos fáciles, fueron momentos difíciles. Yo tenía que viajar, trabajar, sostener el hogar totalmente. Tuvimos una serie de situaciones difíciles, pero gracias a Dios cada una de ellas comenzaron a superarse. Entonces, veo que la recomendación de Dios de salir de las ciudades para preservar a nuestros hijos es una urgencia, es una necesidad. Segunda, provisión de alimentos. Hay un detalle interesante. Ahora voy a leerles que las grandes ciudades van a ser visitadas por los juicios de Dios. Dice la sierva de Dios en Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 114 y 115. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas con violencia. Es decir, que para las grandes ciudades también vienen catástrofes terribles. Hay un detalle que antes de continuar voy a compartir por una cita que encontré en Primeros Escritos en la página 57, y es en relación a la moneda electrónica. Los economistas, los expertos en economía mundial, hacen algunas estimaciones interesantes y nos dan algunos consejos. Por ejemplo, dicen ellos, estiman, pero solo la bondad y la misericordia de Dios sabe cuándo van a ocurrir estas cosas. Porque los grandes expertos vienen prediciendo la caída del dólar desde el 2015, pero el dólar no ha caído todavía. Providencialmente Dios todavía está deteniendo el cumplimiento de estas profecías para que nosotros como iglesia podamos prepararnos. No estamos preparados todavía para estos eventos. Por eso es que Dios en su misericordia todavía nos está dando tiempo y está prolongando la caída del dólar. La última estimación es que para el 2022 consideran que el dólar ha colapsado. Y entonces los expertos están recomendando que a estas alturas ya no se esté comprando casas con los bancos, por 2 razones. Una, cuando venga la crisis, posiblemente perdamos el trabajo. Y al perder el trabajo también vamos a perder la casa. El segundo aspecto, en la crisis, el precio de las casas va a bajar notablemente. Como hay una crisis, nadie tiene dinero, entonces se ponen baratas las casas. Escuchen esta cita de Primeros Escritos. Yo me quedé sorprendido.
En el tiempo de angustia, estas, es decir, sus propiedades, se levantarán como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Oí a algunos lamentarse, y oigan los lamentos. Oí a algunos lamentarse así: ahora nuestras propiedades no tienen valor. Es decir, que cuando la crisis llegue, el dólar colapse, las propiedades ya no van a valer lo mismo. Se van a venir abajo. Eso lo dice la sierva de Dios. Los economistas también lo proveen de la misma manera. Ya hubo una crisis en el 2008 en Estados Unidos, y justamente fue con las casas, ¿verdad? Y las casas se vinieron, los precios abajo. Y eso mismo va a ocurrir hacia el tiempo del fin. ¿Qué es lo que está diciendo la sierva de Dios? Que hay tiempo para negociar nuestras propiedades. Y llegará tiempo en que no podremos hacerlo, porque serán demasiado baratas y ya no nos darán casi lo que nos costó esas propiedades. Es interesante la cita. Muy bien. Quiero compartir una cita del libro Maranata. La sierva de Dios habla del profeta Enoc. Y dice uno de los párrafos de ella, dice: el caso de Enoc está delante de nosotros. Caminó por cientos de años con Dios, vivió en una época corrompida cuando la contaminación moral abundaba a su alrededor. No obstante, orientó su mente hacia la devoción, el amor y la pureza. Su conversación se refería a las cosas celestiales. Educó su mente para que discurriera por esas vías y llevó el sello de lo divino. Su rostro resplandecía con la luz que emana del rostro de Jesús. Enoc fue tentado como nosotros, vivió en medio de una sociedad que no era más amiga de la justicia que la nuestra. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y corrupción, como la nuestra. No obstante, vivió una vida santa. Los pecados que prevalecían en la época en que vivió no lo mancillaron. Del mismo modo nosotros podemos mantenernos puros e incorruptos. Enoc representa a los santos que han de vivir en medio de los peligros y las corrupciones de los últimos días. Una cita hermosa. La sierva de Dios describe: ¿Enoc vivía en las ciudades? No. Enoc vivía en el campo. Y del campo visitaba las ciudades para compartir la palabra de Dios. Dice la sierva de Dios que a veces Enoc llevaba amigos a su casa para compartir con ellos. Pero lo interesante es que la experiencia de Enoc es también para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Entendieron esta cita, hermanos? Es hermosísima. Está en la página 63 de Maranata. Página 63 de Maranata. Muy bien.
Mensajes Selectos, tomo 2, página 412. Dice la sierva del Señor: si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. No será fácil, ¿verdad? Y ahora viene un detalle interesante. Cuando yo salí, era más fácil. Ahora salir de la ciudad es más difícil. Porque Satanás ha rodeado de inseguridad los pueblos. Y pareciera que es más seguro vivir en la ciudad que salir al campo. Satanás está colocando murallas para que el pueblo de Dios no salga de las ciudades. Yo he hablado con algunos hermanos y con tristeza les escucho decir: yo no me voy a ir al campo, yo aquí voy a esperar la venida del Señor. Si lo espera aquí, se pierde. Primero, no va a tener alimento, no va a poder comprar ni vender. Sus hijos posiblemente se le van a perder. Y ya van a ver la tercera. La tercera está en el libro de Maranata, página 178. Titula La señal para salir de las ciudades. Y la tercera es para preservar nuestra vida. Y esta será la última. Es decir, yo lo veo como escalonado. Es decir, Dios nos da la oportunidad de ir preparando el camino, preparando el terreno para ir saliendo. Pero si no salimos, llegará un momento en que tendremos que salir o quedarnos. Elena de White basa su explicación acerca de Mateo 24, 15 y 16. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, esto ya es ley dominical y hay que salir por preservación de la vida. No está lejos el tiempo en que cuando los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Ya aquí el pueblo de Dios sale completamente para preservación de la vida. En ese mismo texto dice: educad a nuestros hermanos para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde se puede obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Ya Elena de White aquí une los dos principios: producir nuestros propios alimentos, autosostenimiento, y el segundo, preservación de nuestra familia. Y escribe lo siguiente: dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Siempre me he preguntado por qué. ¿Qué será lo que va a detener para que ya no podamos salir? Es decir, noten ustedes que hay un tiempo.
cuando podemos salir, y hay un tiempo cuando ya no podremos salir. ¿Qué será? No sé todavía. No he llegado a entender qué es lo que la sierva de Dios declara, que llegará un momento en que ya no se va a poder salir de las ciudades. Está escrito, es una inspiración, aunque no entendemos quizás algunas cosas que habrán de ocurrir. Quiero concluir leyendo un testimonio que escribe la sierva de Dios en relación a Lot y su familia, porque la misma perspectiva será para el pueblo de Dios hacia el tiempo del fin. Y ella le fue dada una visión hermosa. Durante una visión de la noche, rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación, es decir, tranquila, no, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo, quedemos nosotros otro año más y seguimos en las ciudades. La visión le fue mostrada a la sierva de Dios. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, tomándola de las manos. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Es decir, se hubiera salido con tiempo. Pero Lot esperó hasta el último momento. Dice la sierva de Dios, no se habría convertido su esposa en estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación, es decir, iba posponiéndolo todo. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Amados hermanos, esto es lo hermoso. Quizás ustedes me preguntarán, hermano, pero ahora salir al campo está difícil. Qué peligroso está el campo. Pero ¿qué dice la sierva de Dios? Dios instruirá punto por punto. Los hijos de Dios debemos aprender a vivir por fe y saber que Dios cuidará de sus hijos en el campo, aun cuando esté peligrosísimo. Dios cuidará de sus hijos en ese lugar. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no logró comprender el peligro que corría, hasta que su esposa se quedó en la llanura, convertida en una estatua de sal. Voy a darle la cita. Mensajes Selectos, tomo 2, página 406 y 407. Amados hermanos, voy cerrando ya la idea. Las profecías van en curso y no se detienen, aun cuando nosotros estemos muy tranquilos y creamos que falte mucho tiempo. Pero las profecías se están desarrollando, estamos viviendo en el cumplimiento profético y es el tiempo de salir.
Algunos nos llaman antes, otros después. A mí hace 19 años me llamó a salir y salí y he visto las bendiciones de Dios. Saben que hoy estoy en el proyecto de autosostenimiento. Ya estoy preparando mis cajas, abono orgánico, ya comencé a cultivar mis propios productos con mis rábanos deliciosos, hechos en casa o producidos en casa. Y seguimos trabajando en eso porque quiero llegar al autosostenimiento, es decir, a producir mis propios vegetales, producir mis propias medicinas y poder de esa manera prepararnos y ayudar a otros hermanos a poder hacerlo. Amados hermanos, creo que Dios nos llama a algunos antes para que preparemos el camino y para que podamos contarles. Quizás necesitara una hora más para contarles. No todo ha sido color de rosa, hermanos. Ha habido momentos difíciles, para adaptarnos en el campo, pero Dios nos ha dado la salida a cada una de ellas. ¿Saben ustedes? En el lugar donde vivo no tengo agua potable, pero Dios nos dio la sabiduría y creamos un sistema para poder almacenar agua de lluvia. Con esa nos bañamos, con esa se hacen los oficios de casa, el sanitario, usamos para todo eso. Así es que recolectamos aguas lluvias y con eso realizamos todos los aspectos que tienen que ver con la higiene. Entonces, noten ustedes que encontramos también dificultades en el campo. Y hay otros aspectos que hemos tenido que ir resolviendo cada vez en el camino. En el verano, pues nos toca llevar agua, pero Dios siempre nos da las alternativas y nos da la solución a cada paso. Así es que, hermanos, creo que es una bendición compartir con ustedes esos detalles. Cristo está a las puertas, pero no es motivo de aflicción, es motivo de gozo y de regocijo. En el libro de Lucas, capítulo 21, dice la palabra de Dios: cuando veáis que todas estas cosas están sucediendo o están aconteciendo, erguidos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que Dios nos bendiga en esta noche y que este mensaje pueda ser de edificación, de ánimo y de preparación para la crisis que muy pronto tenemos a las puertas. Que Dios nos bendiga.